Buenos días, hermanos. No son dos, bueno, iba a decir que no somos dos Melisas, pero nuestro nombre en común es Melisa. Nuestro nombre en común, pero como personas somos muy diferentes de personalidad y carácter, pero muy parecidas en lo físico. Quería agradecerle a Dios por darme el privilegio de compartir este mensaje. En primer lugar, siempre mencionar que yo no me siento digna de predicar, pero el Señor en su misericordia nos escoge y me elige a pesar de mis imperfecciones y de los defectos que puedo tener para poder llevar el mensaje, y yo estoy siempre agradecida a Dios por eso. Y también mencionarles siempre que los sermones que comparto con mis amigos y mis hermanos, en primer lugar son para mí, y por eso después los comparto con ustedes, porque si me sirve a mí de algo, a ustedes también les puede servir. Entonces, eh, mientras van colocando la presentación que preparé para este sermón, quiero decirles que este tema es uno de los temas que más me ha llegado en estos últimos meses, sobre todo estando encerrada desde marzo, trabajando desde la casa en modalidad eh, teletrabajo, le llaman algunos, otros le llaman home office, que están más eh, familiarizados con el inglés, ¿verdad? Y bueno, un ratito voy a proyectar la presentación. Y como les mencioné, este es un tema que me ha llegado en estos últimos meses muy directo y me ha hecho reflexionar mucho en forma personal o particular. Y bueno, quería compartir con ustedes. A ver si puedo compartir desde aquí. Ahora, ya. Bueno, creo que ahí todos lo pueden ver. Eh, este es el título que escogí para el mensaje de esta mañana. Bueno, mediodía creo que ya están ustedes, nosotros estamos de mañana todavía. Y se titula La renovación de nuestro entendimiento. Amigos, el mensaje de esta mañana justamente se basa en nuestro entendimiento, nuestra razón. Justamente estuvimos hablando en la escuela sabática de que en la creación eh, el hombre fue creado en el sexto día, pero como había mencionado uno de nuestros hermanos, el ser humano fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Y qué es lo que nos diferencia a nosotros de todo lo demás creado, sobre todo de los animales? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de los animales? Y es la razón, el razonamiento que nosotros tenemos como seres humanos. También mencionamos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es la razón? Es la capacidad que tiene la mente humana para poder establecer relaciones entre ideas o conceptos y poder obtener conclusiones o formar juicios. Esta capacidad no la tienen los animales ni ninguna otra cosa creada. Y es lo que nos diferencia a nosotros de todo lo demás. La razón. ¿Por qué elegí ese título? Porque quiero concentrarme en el versículo 2 de Romanos capítulo 12. Vamos a leer igualmente el versículo 1, pero luego quiero enfocarme y concentrarme en el versículo 2. El versículo 1 dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como adventista del séptimo día usamos muchísimo este versículo. Y también el siguiente, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios. Me falta una palabra ahí, justa, agradable y perfecta. Justa, agradable y perfecta. Pero yo me quiero concentrar hoy en el versículo 2, y vamos a ir por partes. Primero, no os conforméis a este siglo, dice el versículo 2, comienza el versículo 2. ¿Y por qué puse esa imagen, hermanos? Porque justamente en estos últimos tiempos, donde la crisis fue muy grande, donde teníamos que encerrarnos en nuestros hogares, la tendencia mayor que tuvimos es a conformarnos o acomodarnos como estamos. El mundo paró, nosotros nos encerramos y la tendencia más grande que tuvimos o la prueba más grande que tuvimos es a acomodarnos ahí en nuestras casitas, en el calor de nuestros hogares, tal vez en el living, en la sala, en el sofá, o tal vez en nuestro cuarto mismo. Algunos ni se levantaron del cuarto, de la cama, se quedaron ahí, ¿verdad? Acomodados, conformados. Y la palabra de Dios nos dice en este versículo que nosotros no debemos conformarnos ni acomodarnos. Ahora yo lo llevo esto a la parte espiritual. Así como nosotros nos podemos conformar ante una situación o una crisis que surgió en estos meses y rapidito nos acomodamos en nuestras casas. Al comienzo nos costó un poco, pero después rápido nos acomodamos al punto de que cuando se volvieron a abrir las puertas de todos los lugares, algunos ya nos quedamos muy cómodos sin querer salir o quedarnos en nuestra casa trabajando. Entonces, espiritualmente hablando, la palabra de Dios nos manda, es un mandato, no os conforméis, dice, pero no habla de este año 2020, habla del siglo en el que estamos. El siglo en el que estamos viviendo, nosotros no podemos conformarnos. Y luego continúa, bueno, antes de continuar, quise ilustrar de una manera más real o cercana tal vez a nuestra situación. Puedo estar hablando para estudiantes universitarios, puedo estar hablando para hombres y mujeres que trabajan en oficinas haciendo una modalidad de home office o de teletrabajo, como dije, o a mujeres o personas que están como amas de casa, ¿verdad? Sea cual fuera nuestra situación, nuestra condición, nosotros no podemos conformarnos. ¿Tenemos una rutina? Sí, tenemos una rutina, pero no podemos conformarnos. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Nos levantamos a la mañana y cumplimos unas rutinas y sobre todo en esta situación en la que estamos, nos vimos obligados tal vez a escribir una rutina todos los días porque era la única forma que teníamos de sobrevivir en este formato COVID actual. Ahora ya algunos empezamos a salir, ¿verdad? Pero tenemos una rutina y es muy fácil seguir la tendencia del conformismo. Y no podemos conformarnos en nuestra vida espiritual con la rutina que llevamos. No podemos conformarnos. Dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo. Luego continúa diciendo, transformaos, y utilicé esa ilustración por la cual la oruga se somete a un proceso de transformación y comienza como un gusanito, como una oruga, y termina como una hermosa mariposa que luego levanta el vuelo y se va por las flores, por los jardines. Bueno, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no podemos conformarnos al siglo en el que estamos, aún considerando de que hay muchos cambios constantes y rápidos, no nos podemos conformar. Tenemos que someternos a una transformación. ¿Y cuál es esa transformación? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice la palabra de Dios. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
¿Y cuál es el proceso al cual debemos someter nuestro entendimiento para que se renueve y no nos conformemos y no nos quedemos ahí? La renovación es sinónimo de transformación, como les vengo diciendo, y pasa por un proceso. Por eso coloqué esa escalerita ascendente, esa escalera ascendente, 1, 2, 3, 4, para arriba. Ese proceso de transformación es a lo que la palabra de Dios lo llama renovación. Y antes de pasar a 3 pasos que encontré por el cual nuestra razón tiene que someterse a ese proceso de transformación, también recordé que la santificación que todos nosotros tenemos que experimentar o que experimentamos, mejor dicho, en nuestra vida cristiana, también la santificación pasa por ese proceso todo el tiempo. Y el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar. También es un proceso, el proceso de la santificación y de la obra que hace nuestro Señor en nosotros, es un proceso. Entonces, comparando más bien con eso, les comparto cuál es el proceso que nosotros tenemos que someternos racionalmente y que nos sometemos racionalmente, del que habla Romanos capítulo 12, versículo 2. El proceso de aprender, desaprender y reaprender. Y eso sucede en nuestro cerebro, en nuestro entendimiento. Sí o sí sucede desde que nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, a conocer de la verdad y continuamos nuestro caminar cristiano. El proceso más fácil es el proceso de aprendizaje, porque desde que nacemos, nuestro cerebro va incorporando información y va incorporando conocimiento, y es el proceso más fácil de estos 3 pasos, que es el de aprender. Adquirir un conocimiento que puede ser bueno o malo, falso o verdadero, que depende mucho del entorno en el cual estamos viviendo, el continente en el que estamos viviendo, la cultura en la que estamos viviendo, la educación a la que nos sometemos o la que recibimos. Todo eso influye en este proceso de aprendizaje al cual nuestro cerebro se somete desde que nacemos. Y hablo de este nacimiento, vamos a llamarlo como seres humanos, que nacemos como concebidos en la panza de nuestra mamá y que luego nos da luz y nacemos. Como también el nacimiento espiritual. Cuando nosotros nacemos espiritualmente, vamos aprendiendo, adquiriendo un conocimiento, y nuestra forma de pensar se somete a esa transformación o a ese proceso. El siguiente paso es el de desaprender y reaprender, que son los procesos más difíciles o complejos, por lo menos en mi experiencia. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje es incorporar, pero el proceso de desaprender significa eliminar creencias, dejar de lado conceptos, formas de pensar que nosotros ya hemos adquirido, que tal vez no son los mejores o los correctos o los más saludables, pueden ser tradicionales, culturalmente populares, a los que conocemos mayormente como sabiduría popular, que pueden no estar alineados a los principios bíblicos o a la palabra de Dios. Y estoy hablando tal vez para muchas personas que tienen años de estar estudiando la palabra de Dios, o tal vez escuchando sermones o escuchando personas que hablen de la palabra de Dios, pero que no nos hemos sometido tal vez a este proceso. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios, o tal vez no estamos orando lo suficiente para someter nuestro entendimiento a este proceso de transformación o de renovación de nuestra mente, que el Señor en su palabra nos dice que debemos hacerlo. Y el siguiente paso, también complejo, es el de reaprender. Cuando nosotros, a la luz de la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de orar y comunicarnos con el Señor, descubrimos que hay conceptos o conocimientos que adquirimos
que son de sabiduría popular o de costumbres tradicionales o tal vez inclusive legalistas que no son correctas. Mencionamos en la escuela sabática el sábado, tal vez no nos damos cuenta y estamos siendo legalistas y a la luz de la palabra de Dios, si nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta de que tal vez lo que estamos haciendo o lo que estamos diciendo muchas veces no está coherente con lo que dice la Biblia y nos perdimos en la tradición o en la cultura. Entonces, al orar y al escudriñar la palabra de Dios, nuestro entendimiento se somete a este proceso de esta transformación y renovación de nuestra mente, donde tenemos que dejar de lado esos conocimientos que fueron influenciados por la sabiduría popular, por la cultura de nuestro país, y donde nos desenfocó un poquitito y nos llevó a un legalismo o tal vez a un liberalismo, donde la luz de la palabra no es correcto y debemos desaprender, que significa eliminar ese pensamiento y reaprender a la luz de la palabra lo que dice la palabra de Dios, decidir de forma consciente cambiar esa manera de pensar influenciada por la cultura, influenciada por ese saber popular, y renovar, someternos a la renovación de nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios, la influencia del Espíritu Santo. A eso lo llama la palabra de Dios, renovar el entendimiento. Y es un proceso, hermanos, que no es fácil, que muchas veces no nos damos cuenta o no somos conscientes, pero por eso estoy compartiendo con ustedes esta mañana, porque yo aprendí que tengo que estudiar la palabra de Dios. Tengo que hablar con Dios a través de la oración para pedirle al Espíritu Santo de Dios que me muestre, Señor, ¿será que estoy haciendo algunas cosas mal? ¿Será que estoy eh, viviendo algunas cosas erradas, influenciadas negativamente por mi cultura, influenciadas negativamente por la sabiduría popular, por el tradicionalismo, o tal vez me voy y me siento en la iglesia, o en este caso escucho el sermón y no lo estudio yo como hija tuya en tu palabra para pasar por este proceso. Simplemente me conformo con escuchar y ya, que va, ya está, ya escuché, listo. No, nosotros tenemos la responsabilidad de renovar nuestro entendimiento. Y uno de los pasos, ¿cuál es? Es hablar con Dios a través de la oración. Y tenemos que sacarnos esa estructura cerrada de que hay una sola forma de hablar con Dios. No, está bien, nosotros nos levantamos a la mañana cuando nos despertamos y hablamos con Dios de rodillas, pero mientras continuamos nuestras actividades, inclusive para los que ya van saliendo al trabajo o salen de la casa, nosotros podemos continuar comunicándonos con Dios y hablando con Dios como un padre, como un amigo, constantemente. No dejar ahí al lado de nuestra cama o en nuestro altar donde hacemos nuestro culto, ya terminó, salimos, nos olvidamos. No, debemos continuar hablando con Dios. Debemos comunicarnos constantemente con Dios y el Señor se comunica con nosotros. Debemos separar un tiempo para estudiar la Biblia, no leer, estudiar la Biblia, analizar, orar, pedirle al Señor que se comunique con nosotros. ¿Para qué? Para poder pasar por este proceso de aprender, tal vez desaprender algunas cosas y reaprender otras. Otros principios bíblicos que con el paso del tiempo nos podemos olvidar, con el paso del tiempo nos podemos equivocar, cómo lo estamos enfocando o cómo lo estamos haciendo. Y también lo más importante es practicar lo aprendido, hermanos, amigos que me están escuchando esta mañana. Porque si nosotros oramos, descubrimos que hay cosas que tenemos que aprender, que tenemos que reaprender, pero no lo practicamos, queda prácticamente en la nada. Jesús lo que más nos enseñó cuando estuvo en la tierra, que hablamos también en la escuela sabática, es que él lo practicaba. Y porque lo practicaba, tenía la autoridad moral de hablar de esa renovación de su entendimiento que él lo recibía con el Padre todo el tiempo a través de la oración, a través del estudio de la palabra y a través del sermón que él predicaba,
porque las personas veían que él lo ejercía o lo practicaba en su diario vivir. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Inclusive esta semana lo estuvimos estudiando en la lección de escuela sabática en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, capítulo 58. La Biblia nos dice, renueven su manera de pensar. Y también nos dice que nosotros tenemos que amar a los que nos rodean, comenzando por el primer anillo de nuestra familia y siguiendo por el anillo de nuestra familia espiritual y por las personas que están a nuestro alrededor. Y dice la palabra de Dios, parece que a veces nos olvidamos, que partas tu pan con el hambriento, que ames a la persona que está a tu lado a través de compartir, como decíamos en la lección, compartir. ¿Qué tenemos que compartir? Nuestra esperanza, nuestra fe, pero también en hechos como que partas tu pan con el hambriento, dice Isaías capítulo 58. Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Renovamos nosotros nuestro entendimiento a través de la oración, del estudio de la palabra y lo practicamos. Practicamos eso que aprendemos a través del amor demostrado en hechos, partiendo el pan con el que está a nuestro lado, o nos quedamos nomás nosotros ahí con lo que tenemos y no lo compartimos. Si hacemos esto, hermanos, dice Isaías capítulo 58, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirás a él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo o el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y vuelve a repetir, si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El hambre que hay en el mundo actualmente no solo del pan físico, del alimento físico, sino también de la palabra. Estamos saciando nosotros el hambre espiritual y el hambre físico de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Estamos haciendo eso, estamos renovando nuestro entendimiento, como dice Romanos, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, justa, agradable y perfecta. Nos estamos sometiendo a este proceso, hermanos, de la renovación de nuestro entendimiento, de aprender, desaprender, reaprender y de ejecutarlo en la práctica al compartir el pan con nuestros hermanos, no solamente el pan físico, sino también el pan espiritual. Hay muchos hermanos que se quedaron sin trabajo, hay muchas personas que se quedaron sin trabajo y no tienen ingresos para poder comprar el pan para su hogar. Compartimos el pan o la bendición que nosotros tenemos si de alguna manera recibimos a través de nuestro trabajo con otros. Compartimos la palabra de Dios, la esperanza, el pan de vida que recibimos nosotros todos los días al orar y al estudiar la palabra de Dios. A través de esa renovación de la mente y el ejercicio práctico de eso es lo que nosotros podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, justa, agradable y perfecta. Y hermanos, este mensaje lo comparto porque deseo yo de corazón que el Señor pueda renovar mi entendimiento todos los días, que yo no me estanque en ninguna tradición, en ningún legalismo, en ninguna cultura, en ningún saber popular, sino que la sola escritura, que es la base de nuestra creencia adventista del séptimo día, sea la espada de doble filo que dice Efesios, que filtre nuestro conocimiento, que nuestro conocimiento y nuestro entendimiento se renueve todo el tiempo, todos los días, y que cuando el Señor venga a buscarnos, hermanos, nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este es el mensaje que yo quería compartir con ustedes, hermanos, y que nos sometamos todos conscientemente a esta renovación y esta transformación de nuestro entendimiento y que no nos conformemos, porque el Espíritu Santo
se comunica con nosotros y por eso puse yo esa imagen al comienzo de la presentación. El Espíritu Santo se comunica con nosotros a través de nuestro cerebro. Ahí está, de nuestro cerebro, a través de nuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo nosotros estamos haciendo este ejercicio? Estamos cumpliendo nuestra parte para que nuestro entendimiento se renueve cada día, para que el Espíritu Santo se pueda comunicar con nosotros y pueda enseñarnos, pueda ayudarnos a aprender, a desaprender y a reaprender. Y esto es lo único que nos diferencia de los animales, hermanos. La razón, el razonamiento, cómo nosotros estamos haciendo este proceso. Y lo estamos aplicando en nuestra vida, en nuestro diario vivir, para que las personas que nos rodean, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos, vean en nosotros esa transformación y esa renovación que nunca acaba, como el proceso de santificación, como la obra que comenzó el Señor en nosotros, que debe terminarla. Ese proceso debemos nosotros someternos y ejercitarlo y sobre todo practicarlo, porque si no lo practicamos se queda en la teoría y nuevamente queda en la nada. Debemos practicarlo. Entonces, hermanos, vamos a meditar y vamos a llevar en nuestro corazón este proceso que debe ser sometido a nuestro entendimiento, la renovación de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque la ignorancia el legalismo, el conformismo mata. Es un asesino silencioso porque mata. La ignorancia en el mundo mata. Y nosotros no podemos ser ignorantes espirituales. Nosotros tenemos la responsabilidad ante Dios en el momento que entregamos nuestra vida al Señor en el bautismo, de renovar nuestra mente todos los días, todo el tiempo, porque a través de ella el Espíritu Santo nos habla y se comunica con nosotros. Entonces mi invitación es, hermanos, no os conforméis a este siglo, no os conforméis al modo COVID de vivir, no os conforméis a la rutina que actualmente estamos viviendo en nuestras vidas, seamos hombres o mujeres de negocios, seamos hombres o mujeres amos de casa, seamos hombres o mujeres culturalmente preparados, no os conforméis a este siglo, dice la palabra de Dios, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, justa, agradable y perfecta. Entonces les dejo con este pensamiento, con esta reflexión, porque a mí en primer lugar me habló el Señor en estos últimos meses y dije, bueno, Ivana, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que desaprender algunas cosas, reaprender otras, para que podamos renovar nuestro entendimiento y el Espíritu Santo pueda comunicarse con nosotros y podamos acercarnos cada día a ser más semejantes a Jesús.